Pues les damos la bienvenida a todos a la tercera clase de esta serie, una serie pequeña, pero muy impactante, que se llama Cuando se pierde el contacto con Dios. Cuando se pierde el contacto con Dios. Ya estamos hoy por la tercera sesión. Recordado un poco, estamos estudiando el libro de Malaquías y hemos hablado de esto, ¿no? La tabla cronológica, cómo sucedió todo, los exiliados que regresan a su tierra, la tierra de Israel, cómo pues se olvidan de las bendiciones de Dios, rápidamente se endurecen, se vuelven muy egoístas y hoy vamos a ver que empiezan a pecar de maneras terribles y Dios se enoja. ¿No? Dios se enoja y les reclama a través del profeta, pues la actitud que estaban teniendo. Recuerden que estamos siguiendo esta bibliografía que tiene el mismo nombre, Cuando se pierde el contacto con Dios, de John Benton, un libro bastante antiguo, pero la verdad está muy bueno, muy profundo. La Biblia siempre tiene validez a través de los años. Y justo hoy vamos a ver el tema que se llama negligencia del pueblo. Ya revisamos la afirmación del amor de Dios, que fue Malaquías 1, del 1 al 5. Luego la negligencia de los sacerdotes, que fue la clase anterior, para el liderazgo de Israel, del 1.6 al 2.9. Y hoy vamos a ver la negligencia del pueblo, del 2.10 al 3.5. Y ahí le vamos a parar por el día de hoy. Así que hoy la clase se llama negligencia del pueblo. Y vamos a comprender un poco cómo se sentía Dios, pero ahora con el pueblo de Israel. Malaquías 2, versículo 10 al capítulo 3, versículo 5. Dice, ¿no tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué, pues, profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un Dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. En cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrendas. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan, porque Él ya no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos y murmuran, ¿dónde está el Dios de la justicia? El Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan, pero vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como un fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos, como en años pasados. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Este es el texto que vamos a estar estudiando en esta noche, que no era cualquier cosa lo que estaba pasando. Y de hecho, el estado espiritual de Israel
podemos detectar en el libro de Malaquías que habla de un poco o pobre amor sincero a Dios. El amor que le expresaban a Dios no era sincero y los que eran sinceros eran muy poquitos. Una gran mayoría se había enfriado. Tampoco había mucho interés ni fervor por las cosas espirituales. Como hemos hablado, estaban más ocupados en sus cosas, en sus vidas, pero no en las cosas de Dios. Los sacerdotes, vimos la clase pasada que estaban en pereza y en apatía hacia sus deberes. No cumplían su trabajo de corazón, no lo hacían bien. Y eso estaba afectando al ambiente general que de por sí ya estaba decaído. Y hoy estamos entendiendo que el pueblo de Israel también estaba deteriorado. Así que es un panorama un poquito deprimente lo que estaba pasando aquí cuando Malaquías estaba profetizando, pero así era el estado espiritual de Israel. Y eso nos lleva a pensar también en cómo está hoy nuestra iglesia. Debemos pensarlo. El primer problema que enfrentaban los israelitas y que Dios denuncia era el tema de la deslealtad. Vemos en el versículo 10 um, cómo se hace el profeta tres preguntas retóricas. ¿No tenemos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué profanamos el pacto al traicionarnos unos a otros? Otra traducción dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente uno contra otro, profanando el pacto de nuestros ancestros? Ok. Aquí de una manera retórica, el profeta lleva a Israel a entender que todos eran hermanos, tenían un solo Padre, fueron creados por un solo Dios, y entonces la pregunta era, ¿por qué estaban siendo desleales uno contra el otro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos ser desleales a nuestros hermanos? Pues sí, hay varias formas. Te voy a mostrar con ejemplos del Nuevo Testamento que ahora lo conectamos con la iglesia, el pueblo de Dios del nuevo pacto, y vamos a ver cómo se puede ser desleal a otros hermanos. Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Ok, bueno, este pasaje nos muestra varias formas en que podemos ser desleales a nuestros hermanos, pecando, por ejemplo, sexualmente uno contra otro. Eso es una agresión a el pacto fraternal que tenemos y es una agresión a Dios y obviamente al hermano, a la hermana afectados. O por ejemplo, mantener enojos, ira y conflictos unos con otros. Eso también es ser desleal. Ahí entrarían esas preguntas retóricas, que no tenemos un mismo Padre, que no nos creó un solo Dios. Entonces, ¿por qué nos andamos peleando? ¿Ves? Es esa forma de pensar a la que nos lleva el profeta a tomar en cuenta. O tener malas intenciones unos con otros, ponernos trampas, a tener una mala intención en cómo vamos a plantear un asunto con este hermano, esta hermana, vamos a hacerlo caer, vamos a hacerlo equivocarse. Eso también es ser desleal. Obviamente mentirnos unos a otros, a defraudarnos unos a otros, andar ahí haciendo negocios y quedando mal, robándonos, estafándonos. Eso es ser desleal. Hablar mal unos de otros también implica deslealtad. No perdonarnos unos a otros también es una forma de deslealtad. Y al final, hermano, hermana, estas conductas de daño fraternal, al final lastiman la unidad del pueblo de Dios. Y
nos rompen el contacto con Dios. Hace que se pierda ese contacto. ¿Cómo? Pero yo tengo mi relación con Dios personal. Él y yo andamos bien. Sí, ando mal con miembros de la iglesia, con otros creyentes, pero eso no importa. Lo que importa es que yo hablo con Dios diario. Pues, ¿qué crees? Que sí importa. Y cuando nosotros no estamos en relaciones sanas con la confraternidad, tampoco estamos en contacto con Dios. Se rompe. Y ese es el peligro de no tomar en cuenta estas advertencias. ¿Es? Eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Pero también podemos ser desleales con la congregación en general. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:3. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Aquí habla de discípulos que se entregaron a falsas doctrinas, que abrieron su mente y su corazón a falsas enseñanzas y que no solamente las aceptaron, sino que las promovían. Y de esa manera, al promover falsas enseñanzas, uh, lastimaban la unidad de la iglesia, sembraban discordia, conflicto, comparaciones, rivalidades, descalificaciones, críticas. Las falsas doctrinas no solo entran a la iglesia como en el plano abstracto, intelectual. Normalmente yo he visto que entran con con muchas malas acciones, unos contra otros, con agresiones verbales, con crítica, con amargura, van de la mano. Y esto destruye la unidad del pueblo de Dios. Así que tenemos que pensar, ¿qué tan leales somos con la congregación, con nuestra propia familia espiritual? ¿Qué tan leales somos con la sana doctrina que creemos? O si tranquilamente jugamos con otras enseñanzas y las dejamos entrar a nuestra vida. Y peor aún, estamos promoviéndolas con otros discípulos. Hacemos mucho daño a la unidad de la iglesia cuando nos portamos así. Eso estaba pasando en Israel, pero había otro problema y está en Malaquías 2:11. Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable al casarse Judá con la hija de un Dios extraño. Ha profanado el santuario que el Señor ama. El problema número 2 que enfrentaba Israel y por el cual estaban perdiendo el contacto con Dios eran los matrimonios mixtos. Sí, hombres de Israel se estaban casando con mujeres paganas. Ahora, no solo eran mujeres paganas que querían volverse judías y que estaban en ese proceso y bueno, ahí iban a cambiar a favor de Dios, no. Dice aquí el profeta, la hija de un Dios extraño. Quiere decir que espiritualmente esas mujeres seguían unidas a su idolatría, seguían adorando ídolos de la zona, de esa tierra, a Baal y otras deidades, y hombres de Israel les estaban buscando, estaban casando con ellas. Y de esa manera dice el profeta que estaban profanando el santuario de Dios. E incluso anuncia una disciplina, que el hombre que hiciera eso, habría que sacarlo de el pueblo de Dios, excluirlo de los campamentos. Había que aplicarle una disciplina. Vamos a ver a fondo cómo se daba esto. En Deuteronomio 7 dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los jergueseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones.
No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarán sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Bueno, hubo un pacto que Dios estableció con su pueblo desde que salió de Egipto y está en Deuteronomio 7. Y él claramente les pidió, no se acerquen a mujeres o también el caso a hombres de los pueblos de las naciones vecinas alrededor, que son paganos, porque entonces lo que va a suceder es, van a mezclar su adoración entre Dios y ese Dios pagano al que adora a la otra persona. Y eso iba a enfurecer a Dios. Él es muy celoso. Un mal ejemplo de esto, alguien que violó este mandato, fue el rey Salomón. Estudia su historia, tuvo 1000 mujeres y tristemente su relato termina diciendo que sus mujeres corrompieron su corazón y lo llevaron a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. Salomón perdió su integridad ritual, su integridad con Dios por causa de sus relaciones románticas con mujeres paganas. Así que esta es una advertencia seria. ¿Por qué es tan grave este tema? Especialmente a los ojos del mundo de hoy, esto sería visto como, ay, eso es una aberración, eso es de sectario, ¿cómo? Eso es coartar la libertad. Pero estamos hablando en sentido teológico. Dios tenía una razón para esto. Fíjate bien porque él consideraba que era grave que un creyente, un miembro de su pueblo, se casara con un pagano. Dice ahí en el texto de Malaquías, Judá ha sido traicionero. Otra traducción dice, deslealmente ha obrado Judá. Así que Dios considera que cuando vamos a trasladarlo al tema de la iglesia, ¿no? Cuando un miembro del pueblo de Dios se relaciona románticamente para casarse con una persona no creyente, está traicionando a los miembros del pueblo de Dios, está desobedeciendo el mandato de Dios y también es una manera de despreciar el señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nos bautizamos, aceptamos el señorío de Cristo. Aceptamos que Él iba a ser Señor sobre nuestra vida en todas las áreas. Y si damos este paso equivocado, lo que estamos haciendo es diciéndole a Jesús, ¿sabes qué? ¿Qué crees, Jesús? Ya cambié de opinión. En esta área, yo voy a reinar. Tú no. Así es que hazte un lado. Es mi vida. Y no me digas nada. Tristemente, así piensan incluso cristianos hoy. No me digas nada, no te metas en mi vida, es mi vida. Pues que no era Jesús tu Señor, que no le entregaste tu vida en el bautismo, que no aceptaste su señorío, que no dijiste en tu confesión, Jesús es mi Señor y Salvador. ¿Y qué pasa? Se les atraviesa alguien en el camino y se les olvida que Jesús es su Señor y vuelven ellos a retomar el señorío de sus vidas. Eso es deslealtad a Dios y al pueblo de Dios. Pero también dice Malaquías que era algo abominable y detestable. 1 Corintios 16:22 dice, si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. ¿Cómo es posible que un creyente se case con alguien que no ama a Jesús? Si yo amo a Jesús, ¿por qué me casaría con alguien que no ama a Jesús? Que no le importa a Jesús, que no le interesa el seguir a Cristo, ni conocer su palabra, ni obedecerlo, nada. ¿Por qué lo haríamos? Si damos ese paso, estamos obstaculizando el plan de Dios para nuestra vida. Y además, Lucas 9:23 dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Así que, básicamente, entregarnos a lo que nuestros ojos nos guían o nuestras emociones nos dictan por una persona que no tiene fe en Dios es mucho egoísmo, es no querer negarnos a nosotros mismos, es no querer aceptar lo primero que nos pide Jesús en el llamado al discipulado. Es como
dejar de ser discípulos, porque en esa parte que nos gusta y que queremos, no estamos dispuestos a negarnos. Así de grave es. No es cualquier cosa. Así que este principio lo vemos también en el Nuevo Testamento, en varios pasajes donde la Biblia nos pide no dar esos pasos. Por eso un mensaje para solteros y solteras. Cuidado con el libertinaje y la falta de reverencia a Dios. Cuidado con tener una actitud cínica de que pensemos que pues no pasa nada, pues total, no voy a casar, nomás voy a andar con él un rato y ya veremos si a lo mejor la convierto o a lo mejor lo ayudo. Hay que tener cuidado, es peligroso. Cuidado con las emociones fuera del control del espíritu. Cuidado con que tu emoción te gane y olvides esas palabras que dijiste en el bautismo, Jesús es mi Señor, y entonces tú hagas lo que tú quieres. Y otra cosa importante que debemos decir, debemos valorar mucho a todas nuestras hermanas solteras que han preferido ser fieles a Jesús y a su compromiso en lugar de buscarse a cualquiera allá afuera. Hay hermanas que se han mantenido fieles por años, a pesar que no se han casado aún. Y no hablamos mucho de ellas, pero son héroes, son heroínas en la fe. Y créeme, van a ser recompensadas por Dios. Oremos que Dios les guíe a encontrar una pareja para sus vidas si ese es su plan. Pero tan solo por el hecho de estar aguantando tentaciones, invitaciones afuera, a situaciones y decir, no, yo voy a ser fiel a Jesús, van a ser recompensadas por Dios. Pero la parte triste tal vez es ver hombres que fácilmente no quieren mantenerse fieles a Jesús en esta área. Y he visto que los hombres somos los que más caemos en esto, de estar aceptando a personas de fuera entrar a nuestra vida que no tienen ese compromiso con Jesús. Aquí, hermanas, las hermanas nos están dando un ejemplo. Exhortamos a los hombres de la iglesia solteros, jóvenes, universitarios, solteros más grandes, sean fieles a Jesús en esta área, sean fieles al señorío de Cristo y también van a ser recompensados. Y el último problema que estaba pasando en Israel, la traición en el matrimonio. Malaquías 2:13 habla de cómo se lamentaban porque Dios no prestaba atención a sus ofrendas. Preguntaban por qué. Y Dios dice, pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Y luego habla de divorcio. Y dice, yo aborrezco el divorcio. ¿Qué estaba pasando? Bueno, como había un ambiente de relajamiento, de descuido, de apatía a lo espiritual, las familias no se iban a quedar atrás. Eso entró a la familia, entró al matrimonio. Y lamentablemente, israelitas, hombres, estaban traicionando a sus esposas, buscándose otras, no solo ya paganas, pero incluso otras israelitas, y se estaban divorciando para poder casarse con otra que les gustó más, que era más joven, que no sé, cocinaba mejor, lo que sea, por gustos. Y entonces Dios les lanza esta llamada de atención. Y les dice, yo aborrezco el divorcio. Otra traducción dice, yo odio el divorcio. La traición en el matrimonio. Obviamente, el adulterio está aquí en vista. Pero ¿qué crees? Hay otra expresión aquí en Malaquías 2:15 al 16 y otro adelante, que nos habla de algo más profundo, no solo aquella persona que o aquel creyente que ya fue adúltero y engañó a su esposa y ya hizo un desastre, pero hay algo más. Dice, así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Y en el versículo, creo que es el 20, así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Otra traducción dice, por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa.
Hay que recordar Salmo 139:1 que dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya lo sabes todo, ya la sabes todo. Bueno, ¿a qué vamos? Me llamó la atención esta frase. Cuídense en su propio espíritu. Otra traducción, guarden su corazón. ¿Por qué? Porque la infidelidad no empieza solo en una acción externa, ya me fui con otra mujer y ya, se me atravesó y ni modo. No, empieza acá, en la mente, en los pensamientos. La infidelidad al esposo o a la esposa empieza en la mente. Y debemos hoy ponernos a pensar qué tipo de pensamientos tenemos hacia nuestro cónyuge, hacia nuestro esposo, esposa, qué pensamientos que no agradan a Dios pasan por nuestra mente. ¿Y si tuviera otra mujer? ¿Y qué tal otro hombre? Y no este, que ya me cayó mal. ¿Y si se muere y yo me puedo casar otra vez? ¿Y si estoy frustrado o frustrada con este que no salió como yo esperaba? Si ya me amargué porque ella no era lo que yo creía. Esos son los tipos de pensamiento donde comienza la infidelidad en nuestra mente, donde empezamos a permitir que estos pensamientos estén inundando nuestro corazón. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos pensando todo el día en eso, y cuando menos nos damos cuenta, ya dimos el paso, ya caímos en infidelidad. Esto es grave. Y por eso la Biblia llamaba aquí al pueblo de Israel a cuidarnos en su espíritu, a que se cuidaran en su espíritu. Y esto es extensivo también para nosotros. Casados, hombres, mujeres, cuidémonos en nuestro espíritu. No le demos espacio a la amargura, a la frustración, a pensar en alguien más. Es que mi esposa está enferma, mejor me busco una más joven, más sana. No des espacio a eso. Y si lo estamos dando, hay que arrepentirnos, hay que hablarlo, hay que orarlo, porque Satanás trabaja en nuestra mente y Dios ve todos esos pensamientos. Ante él no hay ni un solo pensamiento que se le escape. Los está mirando y no le agradan, créeme. Aquí está escrito. Entonces, el llamado serio y casados debemos pensar en esto. Y problema número 4, cansaron a Dios. ¿Sabías tú que a Dios lo podemos cansar? Aquí en Malaquías 2:17 dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. No, que en qué lo hemos cansado. Y hasta le reclaman aquí. Y entonces, en Malaquías 3 del 1 al 4, se anuncia que vendría un mensajero. Y ese mensajero, Jesús lo reconoció en Mateo 11:10 como Juan el Bautista, cuando dijo, este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. ¿Ok? Estamos viendo aquí que Dios expresa en el último libro del Antiguo Testamento, ya me cansé de ustedes, voy a hacer un cambio, viene algo diferente, viene una revolución. Y por 400 años ya no hubo palabra inspirada por Dios hasta la época de Juan el Bautista. Él fue el siguiente profeta después de Malaquías. Malaquías se escribe por ahí del 430 antes de Cristo, más o menos. Estamos hablando que 400 años no hubo palabra inspirada. Dios ya no habló, se quedó callado porque había determinado que esa religión del antiguo pacto iba a terminar para dar paso a una nueva, al cristianismo, al pueblo de Dios ahora para toda la humanidad, el plan que tenía con Jesús. Pero quiero que nos fijemos cómo se sentía Dios justo 400 años antes de que su plan maestro fuera liberado. Se había cansado de su pueblo. Esto nos tiene que llevar a pensar, hermano, hermana,
No dar por hecho que Dios siempre va a estar con nosotros. No dar por hecho que Dios siempre nos va a ayudar y siempre nos va a perdonar y siempre va a dejar, va a estar ahí pasando por alto todo lo que hacemos. No, podemos llegar a cansar a Dios si mantenemos un corazón duro, no arrepentido, necio, podemos llegar a cansarlo. Y eso no lo debemos preguntar. Nuestra iglesia puede llegar a cansar a Dios si no nos arrepentimos de pecados congregacionales que se han dado. ¿Okay? Así que para terminar, hagámonos estas preguntas. ¿Cómo está nuestro amor por la iglesia el día de hoy, por el pueblo de Dios? ¿Hemos actuado deslealmente de alguna forma contra la iglesia, contra nuestros hermanos, ya sean negocios mal hechos, ya sean deudas con hermanos que no pagamos, ya sean a mentiras unos a otros o malas intenciones unos con otros, o andar afectando doctrinalmente a otros? ¿Estamos siendo desleales con la iglesia? ¿Qué tal las relaciones románticas con no creyentes? Hermanos solteros, andan en estos pasos, estás experimentando a ver qué se siente, cuidado, es peligroso. Y por último, ¿estamos siendo totalmente fieles a nuestro cónyuge o no? Estos temas son los que hicieron que Israel perdiera el contacto con Dios. Estos temas son los que pueden hacer también que tú y yo perdamos el contacto con Dios. Así que pensémoslo, meditémoslo, arrepintámonos si es necesario, uh, y tengamos mucho cuidado, hermano, hermana, en cómo llevamos nuestra vida de manera individual, pero también de manera congregacional. Vamos a parar aquí.